gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días, de nuevo te quiero dar la bienvenida a los devocionales de la comunidad. Como sabéis, estamos caminando hacia el crecimiento espiritual y en esta semana estamos intentando desarrollar y hacer un hábito en nuestra vida, la disciplina espiritual de la meditación. En este día, concretamente, quiero invitarte a que reflexionemos sobre un texto conocido de la palabra, pero que nos sirve muy bien para entender la importancia de la meditación y de pasar ese tiempo con el Señor y de pasar ese tiempo en su presencia y en la palabra. Quiero que leamos, te invito a que tú lo leas con tranquilidad en tu hogar, el texto que encontramos en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 21, en el cual vemos la historia del buen pastor. Quiero leer un versículo, el versículo 4. Dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque reconocen su voz. Fijaros, Richard Foster, que estamos usando en diferentes ocasiones en estos estudios hacia el crecimiento espiritual y también los devocionales, él escribiendo en su libro Alabanzas a la disciplina, dice, en la sociedad contemporánea nuestro adversario se especializa en tres cosas, ruido, premura y multitudes. Si él puede mantenernos empeñados en la cantidad y en la muchedumbre, descansará satisfecho. Así es, el enemigo de nuestra alma lo que pretende es llenarnos de prisa, llenarnos de cosas, llenar nuestra agenda de actividades y nuestra mente de un montón de ideas y un montón de propuestas. Y con eso lo que él hace es quitar tiempo, quitar que nuestro espacio pueda dedicarse a reflexionar, a pensar, a buscar la palabra de Dios, a buscar con calma y con sencillez lo que el Señor tiene para nosotros. Y nos pasa muchas veces, como les ocurrió a los que estaban escuchando esta historia que Jesús contaba en este relato de Juan, que lo que ocurre es que muchas veces no nos enteramos ni tan siquiera de lo que quiere decir el Señor. Fijaros, en Juan capítulo 10, versículo 6, dice, Jesús les puso este ejemplo, hablaba del buen pastor, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Eso nos ocurre muchas veces a nosotros. Como tenemos tantas cosas y vamos corriendo tanto, pues la verdad es que al final no entendemos lo que nos quieren decir. Ahora, hace ya muchos años, se dice que el analfabeto funcional no es aquel que no sabe leer las palabras, sino aquel que no entiende aquello que lee. Y eso nos ocurre muchas veces a nosotros. Somos a veces, y espero que nadie se moleste, y no quiero decirlo con ánimo de ofender a nadie, somos analfabetos espirituales. Porque escuchamos la palabra, escuchamos tantas cosas, es el tiempo de la comunicación, pero no entendemos el mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros. En este texto que estamos leyendo y que yo te invito a que tú puedas leer cuando tengas un momento y te invito a que inviertas tiempo en él, podemos encontrar que muchos de aquellos que le seguían no entendían nada. Y muchos entendían cosas muy contradictorias. Fijaros, un poquito más adelante, en este texto de Juan capítulo 10, en el versículo 19, dice, cuando aquellos judíos oyeron esto, se pusieron a discutir, pues unos pensaban una cosa y otros otra cosa. Fijaros, no solamente eso, sino que aquello que pensaban, y a veces aquello que pensamos también nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios o leemos un texto bíblico o una predicación, nos lleva a tener entendimientos no solamente diferentes, sino dispares y contrarios. Como dice la palabra de Dios también en este texto, en el versículo 20 y 21, dice que aquellos judíos decían, este hombre tiene un demonio, está loco, ¿por qué le hacen caso? Algunos decían eso, pero otros decían, nadie que tenga un demonio puede hablar así. Además, ningún demonio puede darle vista a un ciego. Fijaros, nos encontrábamos con diferentes versiones, con la palabra de Dios, con un mismo mensaje, pero lo que recibían, y eso también nos pasa a nosotros, era completamente dispar, y lo que hacían con aquello que recibían era completamente diferente. ¿Por qué ocurre eso? Pues mi amigo y mi hermano, ocurre eso porque evidentemente no hay meditación en la palabra.
porque no hay tiempo de profundidad, porque no pensamos las cosas, porque muchas veces recibimos tanta información, como decía al principio Foster, tenemos tanto ruido, tanta premura, tanta prisa y estamos siempre rodeados de tanta gente, aunque sea en la soledad, siempre tenemos cosas que están sonando a nuestro alrededor, que al final no entendemos y no comprendemos el mensaje que tiene Jesús para nosotros. Y esto es importante, porque ¿qué ocurre? Como él estaba explicando en este texto esta historia que estaba explicando, esta parábola, esta historia que contaba Jesús, eso es importante para nosotros, que nosotros podamos conocer la voz de Dios. ¿Por qué? Porque decía Jesús que hay muchos que están interesados en nosotros. El buen pastor, que él se declara como el buen pastor, está interesado en nosotros. Pero también nos está diciendo que hay otros pastores asalariados, aquellos que no son el verdadero pastor, aquellos que no son el buen pastor, que también nos buscan. Pero fijaros, dice que estos pastores asalariados, dice que son ladrones y que no quieren hacer las cosas bien. Dice que son bandidos. Pero también nos dice que hay otro personaje que lo menciona de dos maneras, que le llama el ladrón o también el lobo. Dice que él está buscando nuestra vida para matar, para robar y para destruir. Y dice que cuando él nos busca y él nos encuentra, quiere atacarnos. Y entonces en ese momento nosotros nos dispersamos como esas ovejas que se encuentran desvalidas y se encuentran sin lugar. Entonces es muy importante para ti y para mí que nosotros podamos comprender quién es verdaderamente nuestro buen pastor, porque van a llegar muchos con muchos cantos de sirena, muchas voces a nuestro alrededor, pero nosotros necesitamos saber a quién tenemos que seguir, y eso solamente lo vamos a conseguir cuando nosotros pasemos tiempo delante del Señor, cuando nosotros pasemos tiempo meditando en su palabra, meditando en lo que Él quiere enseñarnos. Cuando oigamos diferentes mensajes, diferentes palabras, diferentes voces, podamos realmente entender y conocer cuál es la voz del buen pastor. Porque en eso nos va la vida. Nos va la salvación, nos va la libertad, dice la palabra. Dice que Jesús, estaba hablando en el versículo 9, dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Si nosotros queremos realmente hallar pastos, queremos movernos en libertad, queremos alcanzar esa salvación, necesitamos conocer y reconocer la voz de Dios. Y eso lo vamos a hacer reconociendo también el mensaje. Necesitamos meditar en la palabra, necesitamos meditar en su presencia, necesitamos meditar en la presencia del Espíritu Santo para saber realmente qué es lo que enseña y qué es lo que busca y qué es lo que nos quiere decir el buen pastor. Porque si no, habrá tantas voces, tanto ruido a nuestro alrededor, que no sabremos diferenciarlo. Y eso nos puede llevar a que al final caigamos en manos de aquel que solamente quiere robar, matar y destruir. Por eso, en este día, yo te animo a que tú y a que cada uno de nosotros nos empeñemos en poner en marcha esta disciplina espiritual tan básica y tan importante para nosotros, que es la meditación. Meditar en el Señor, meditar en su palabra, para poder reconocer, para poder saber cuál es la voz de ese buen pastor que nos quiere ayudar. Necesitamos apagar el ruido, apagar todas aquellas cosas que tantas veces nos confunden, para ponernos delante de su presencia y poder saber cuándo Él nos está llamando, cuándo Él nos llama a salir por esa puerta para poder tener pastos, para poder vivir en libertad y en salvación. Te animo a que invertamos, me animo también a mí, a que invertamos tiempo en meditar en la palabra, en meditar en su presencia, para poder reconocer la voz de aquel que es el buen pastor y que busca darnos sanidad, libertad y salvación. Que el Señor nos bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no